de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca, y también transmitimos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se trata de Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, de Juliano Basile, corresponsal del diario económico brasileño Valor, y de Joan Faust, corresponsal del periódico El País de Madrid. Y el primer asunto, y quiero preguntárselo inicialmente a Rafael Matus, tiene que ver con la decisión que han tomado 4 países del Golfo Pérsico con respecto a Qatar. Los países son, en primer término, Arabia Saudí, en segundo término, los Emiratos Árabes Unidos, en tercer término, Bahrein, y también Egipto. Estos 4 países han decidido romper toda relación diplomática con Qatar, por una parte, y por otro lado, han decidido dar solamente 48 horas para que los diplomáticos de ese país de Qatar se salgan del territorio que tiene Qatar, justamente. Y lo que está ocurriendo es que han argumentado los 4 países que Qatar está patrocinando el terrorismo, que ha patrocinado a los hermanos musulmanes, que ha patrocinado al Estado Islámico y que ha patrocinado también a Al Qaeda. La primera pregunta y el primer asunto tiene que ver con algo que ha ocurrido en el Medio Oriente y en los países musulmanes. Esta mañana rompieron relaciones diplomáticas con Qatar 4 de esos estados. En primer lugar, Arabia Saudí, también Egipto, igualmente Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. La argumentación que han dado es que Qatar está patrocinando el terrorismo, que está patrocinando al Estado Islámico, que ha patrocinado a los hermanos musulmanes en Egipto y que ha patrocinado también a Al Qaeda. Ha habido, por supuesto, una reacción de Qatar a esta información que han dado los 4 estados, la mayor parte de ellos próximos al Golfo Pérsico, que están justamente en el Golfo Pérsico. Hay que recordar también que hace pocos días estos 4 países suspendieron la señal de Al Jazeera, el canal de televisión promovido por Qatar, porque Al Jazeera ha sido crítico con los gobiernos y con las coronas y con los regímenes y las monarquías de estos países. Aquí la pregunta es, y se la hago a Rafael Matus, ¿qué tanto puede complicar esto lo que se vive en el Medio Oriente, la lucha contra el terrorismo y, por supuesto, qué consecuencias puede tener de cara al resto del mundo? Bueno, es un terremoto político que profundiza la grieta que ya se ve en Medio Oriente con países árabes aliados a Occidente por un lado y por otro lado países árabes aliados con Irán. Qatar ha negado todas las acusaciones que vos bien describías, y hoy desde Sydney el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se preocupó por decir o por anticipar que este quiebre diplomático no va a tener un impacto significativo en la lucha contra el terrorismo. Recordemos que Qatar es un aliado de Estados Unidos tiene bases militares en Qatar y es uno de los socios que participa en la ofensiva contra el Estado Islámico. Varios países de Occidente han llamado a los países árabes a resolver las diferencias que han quedado a la vista con esta última pelea a través de la diplomacia, pero la diplomacia justamente es lo que ha dejado de existir entre las naciones árabes y Qatar. Uno, cuando quiere resolver problemas, no rompe relaciones diplomáticas, ¿no? Rompe relaciones diplomáticas cuando quiere enviar un mensaje y dar un portazo, y esto no parece conducir a nada bueno ni para la región ni para la lucha contra el terrorismo. Joan Faust, Qatar es un país pequeño, tiene algo más de 11.000 kilómetros cuadrados y solamente 2.700.000 habitantes. Y hago la misma pregunta que le decía Rafael Matus: ¿qué efectos puede tener esta determinación de los Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, Arabia Saudí y Egipto de romper los lazos diplomáticos con Qatar? Qatar es un país además próximo a Irán. Irán es una de las 2 grandes potencias donde hay países con mayoría musulmana, la otra es Arabia Saudí. ¿Qué tantos efectos puede tener esta determinación? Bueno, yo creo que lo que hay es un pulso regional, ¿no? Como bien decía Rafael, y ahí habrá que ver un poco qué es lo que los une y lo que los separa entre ellos, ¿no? Para mí lo que es muy interesante es sobre todo ver Qatar como un país pequeño, como bien decías, pero luego es el país
con el PIB per cápita más alto del mundo, lo que tiene es ambiciones regionales y obviamente esto es lo que hace es incomodar a otros de los países de la región, sobre todo a Arabia Saudí, ¿no? Lo que me parece interesante también es desde Washington verlo quizá, que lo hacen algunos medios estadounidenses, con una lectura americana, o sea, una lectura Trump. Hay quien habla de si puede haber algún tipo de relación con el hecho de que Trump visitara hace 2 semanas Arabia Saudí, donde empezó su gira internacional, y manifestara un apoyo rotundísimo a la monarquía saudí. Si eso puede haber dado alas, puede un poco haber reforzado a Arabia Saudí, sobre todo a los países de los alrededores. También es interesante ver cómo lo que hablábamos de lo del terrorismo, cómo Trump en esta cumbre consiguió agrupar, ¿no?, a una 50 de líderes del mundo musulmán que apenas mostraron grietas en su, digamos, objetivo común contra el terrorismo, pese a que es mucho más complicado y hay muchos intereses entremezclados y disputas y debates sobre qué países apoyan o no apoyan, ¿no? Pero es interesante ver cómo al cabo de 2 semanas esta supuesta unidad pues se rescabraja, ¿no? Y aunque quizá no vaya a afectar a la lucha contra el Estado Islámico por ahora, sí que, digamos, muestra pues que hay más divisiones de las que podían parecer, aunque no son nuevas, claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 sobre el asunto de la ruptura de relaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein y Egipto por una parte y Qatar por la otra, decisión tomada por los primeros 4. Y quiero preguntarle a Giuliano Basile, corresponsal de Valor, periódico económico brasileño, el más importante de ese país, ¿qué consecuencias económicas puede tener esta determinación? Porque estamos ante países eminentemente petroleros. Giuliano. Sí, pienso que puede tener consecuencias económicas muy fuertes porque es un evento que causa una turbulencia en una región muy importante, una región petrolífera muy importante. Ahora nosotros sabemos que estamos en un momento que los precios del petróleo están en fase de recuperación. Ahora la pregunta que todos hacen por acá en Washington es si la visita de Trump tuvo alguna influencia en esa decisión. Ayer yo estaba en una conferencia con el general McMaster del National Security Council y él habló de cómo Trump está erigiendo un compromiso muy fuerte de todos los países de Oriente Medio en el combate contra el terrorismo. Entonces nosotros sabemos que existen esas sospechas muy fuertes de financiamiento del terrorismo y esa acción de esos países también pueden ser una respuesta articulada con el gobierno americano. No, pienso que ese será el próximo capítulo que nosotros vamos a acompañar en esa gestión. Cambio de asunto, estamos a 4 días de las elecciones en el Reino Unido. Se va a renovar la Cámara de los Comunes. Quien tenga mayoría ahí, pues escogerá a su vez al jefe del gobierno. Fueron convocadas por la primera ministra conservadora, Theresa May, y en las encuestas ella está muy pocos puntos por delante de Jeremy Corbyn, el líder laborista. Justamente en el último sondeo de YouGov, si las elecciones fueran en ese momento, los conservadores ganarían conseguirían 305 escaños, los laboristas de Corbyn 268, se requieren 326 para tener mayoría. Pero hubo atentados en Londres el fin de semana. 7 muertos y 50 heridos. La señora Theresa May, así lo destaca la prensa mundial, entre otros La Nación de Buenos Aires, anunció 4 medidas. La primera, derrotar la ideología islamista. La segunda, aumentar las regulaciones a Internet. La tercera, sacar de territorios seguros a los terroristas, supuestamente lograr expulsarlos de Siria y de algunas otras zonas de Afganistán e Irak. Y la cuarta, reformar la estrategia antiterrorista. Parecen lugares comunes, realmente hay que decirlo, estas medidas que está proponiendo la señora Theresa May. Pero hay una novedad y justamente por eso empezaba con que faltan 4 días para las elecciones en el Reino Unido, y es que han aparecido unas estadísticas, porque cuando Theresa May, la actual jefa del gobierno británico, era secretaria del Interior, en el año 2010 pidió una reducción del 18% del presupuesto para la policía. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En los siguientes 5 años,
se redujo el número de policías de 144.353 a 122.859. Es decir, hay 20.000 policías aproximadamente menos en el Reino Unido desde que Theresa May pidió esa reducción, y se han producido una serie de atentados. Por esa razón, Jeremy Corbyn, el líder de la oposición, le ha pedido a Theresa May que renuncie, que presente su dimisión. La pregunta es, y se la hago a Joan Faus inicialmente, ¿debería Theresa May renunciar? Hombre, yo creo que no, obviamente, porque lo que ella quiere es ganar las elecciones, ¿no? Lo que para mí es interesante es sobre todo ver cómo esto, hay que destacarlo, son elecciones anticipadas que decidió convocar y que parecían casi un paseo triunfal de los conservadores, ¿no? Y por una serie de motivos lo está siendo mucho menos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero se hablaba de que iba a ser un golpe fortísimo para Corbyn y para los laboristas, ¿no? Y por lo que parece, pues como bien decías, las encuestas están mucho más igualadas que cuando se convocaron las elecciones. Yo creo que sí que es interesante con los atentados a lo que sucedió en Manchester, lo que sucedió este fin de semana, porque lo que hacen es que ponen mucho en el foco en la etapa de May como secretaria del Interior, ¿no? Y menos, digamos, en quizá otros asuntos que es de los que ella quería hablar como candidata para las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, como bien decías, hay esta reducción de 20.000 policías entre 2010 y 2016, pese a, por lo que yo he visto, el presupuesto antiterrorista se mantiene más o menos estable en ese momento, ¿no? Pero lo que hace sobre todo esto es que le da munición extra a Corbyn, y un poco, digamos, que la actualidad tristemente le ayuda, ¿no? Porque ha habido un atentado y hubo otro hace pocos días, y lo que hace es que se hable mucho de este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evolucionan los siguientes días. Giuliano Basili, ¿debería renunciar Theresa May como pide Jeremy Corbyn, o cree usted que el señor Corbyn puede ganar las elecciones? Pienso que ella no va a renunciar, pero no va a tener también el éxito que se esperaba para los conservadores en esas elecciones. Tenemos que recordar que antes de los atentados, las encuestas todas indicaban un éxito más grande, una expectativa de éxito grande para los conservadores, y ahora Corbyn está atacando de manera muy fuerte a Theresa May. Ella está en una posición de tener que entregar respuestas, y por acá en Washington también tenemos consecuencias de ese acto. Trump está claramente interfiriendo en las cuestiones en el Reino Unido. Y Trump también aprovecha este momento para pedir a la Suprema Corte de Estados Unidos que autorice su política de banimiento de las personas, de los inmigrantes que intentan entrar en Estados Unidos. Rafael Matus, ¿debería presentar renuncia a Theresa May como pide Corbyn, o cree, y repito la pregunta que le hacía Giuliano Basili, que los laboristas tienen alguna posibilidad de ganar los comicios generales que son dentro de 4 días en el Reino Unido? No, creo que May no va a renunciar, no debería renunciar, es la primera ministra, ella misma tomó elecciones, claramente tiene que competir. Ella también estaba muy presionada por hacer algo, por mostrar algún tipo de reacción, porque en el Reino Unido ha habido 3 ataques terroristas en 3 meses y está a 4 días de los comicios. No parece que Corbyn pueda construir una remontada final que le permita llegar al triunfo, pero hemos tenido varias sorpresas electorales en los últimos tiempos y creo que todos hemos aprendido a esperar el resultado de las urnas. Lo que sí me parece interesante con lo que mencionabas vos antes respecto del recorte en la fuerza policial que implementó May, es cómo ha cambiado la lucha contra el terrorismo, porque hace muchos años, hace no tantos años, hace 5 años atrás, el principal objetivo de la lucha contra el terrorista era inversión en inteligencia, inversión en defensa, inversión en militar y campañas militares fuera de los países. Ahora, donde los terroristas están enquistados en las sociedades que sufren los atentados, surge la necesidad mucho más clara de tener policías mucho más entrenadas, mucho más vigilantes de posibles ataques. Y esto creo que forma parte del nuevo contexto
que ha tomado la lucha contra el terrorismo bajo Estado Islámico. Nos quedan 4 minutos de programa para unas respuestas breves, pero hay un estudio que ha publicado en su cuenta de Twitter el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, sobre de qué tanto confían los europeos en los medios de comunicación y en cuál confían más, si en la prensa, en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Se hizo el estudio en 33 países. Los que menos confían en las redes sociales son Francia y Suecia, los habitantes de Francia y Suecia. Y el medio de comunicación que sale mejor librado es la radio. El 59% de los europeos creen en la radio, el 34% desconfían de ella, el 50% de los consultados creen en la televisión o confían en ella, el 46% no. En cuanto a la prensa escrita, el 46% de los habitantes de los países consultados creen en los periódicos, en la prensa, el 48% no. En cuanto a las redes sociales, el 21% confían en ellas, el 59% no. Rafael Matus, ¿le llaman la atención estos resultados? ¿Hay algo que le sorprenda? Sí, la confianza que existe en los medios en Europa es mucho más alta que la que existe aquí en Estados Unidos, donde el prestigio, si se quiere, de lo que aquí se conoce como el mainstream media, está realmente en números muy, muy bajos. Y lo otro también son los números de la radio, ¿no? Que son realmente muy, muy llamativos, el altísimo nivel de confianza que tiene el público, y de vuelta a la brecha con Estados Unidos, donde la tradición de la radio son los programas de la ultraderecha, ¿no? Los conductores como Glenn Beck, Rush Limbaugh, Sean Hannity, que suelen dedicar sus programas a diseminar informaciones falsas o teorías conspirativas o directamente propaganda política, que resuena muy bien en lo que así se conoce como la América profunda. Es realmente muy llamativo y es lo que más destaco de esta encuesta. Joan Faust, usted trabaja en un periódico europeo, posiblemente el más importante en lengua española, que es El País de Madrid. ¿Le llaman la atención estos resultados? Sí, bueno, y coincido con lo que dice Rafael, ¿no? De la radio, quizá con la diferencia con Estados Unidos, aunque no conozco yo personalmente cuáles son las estadísticas en Estados Unidos. Lo que me parece muy interesante, sobre todo en el contexto actual, es que según este informe, digamos, cae la confianza en las redes sociales como fuente de información y también de Internet en general, pero mejora la de los otros medios de comunicación, lo cual, digamos, es buena noticia para nosotros, digamos, claro. para los medios de comunicación. Y me parece interesante cómo lo podemos vincular con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que sobre todo, si nos fijamos, por ejemplo, en las suscripciones que están teniendo The Washington Post o el New York Times, cómo están subiendo y mejorando mucho desde finales del año pasado, coincidiendo a la vez con un candidato entonces y un presidente ahora, como es Donald Trump, que ha declarado una guerra abierta a los medios de comunicación. Y cómo, digamos, los medios han sabido, digamos, promocionar, estamos siendo atacados, somos más necesarios que nunca, y cómo los lectores, o los espectadores, en este caso los oyentes, lo están premiando y están valorando la prensa tradicional, los medios tradicionales como más fiables, sobre todo en un momento de, como bien decías, de difusión de noticias falsas, noticias dudosas a través de las redes sociales. Entonces yo creo que este contexto lo que hace es que enfatiza o resalta la credibilidad que tienen los medios tradicionales respecto a medios nuevos o respecto a páginas web que no sabemos bien quién hace y que se difunden sus noticias por internet y que en realidad acaban siendo falsas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es bueno para el sector porque destaca la honestidad, digamos, de los medios tradicionales en ese sentido, ¿no? Giuliano Basile, en 30 segundos, ¿qué pensó usted cuando leyó estas estadísticas? Sí, me llama la atención el fato que Grecia es el único país que cree más en Internet. Y Grecia también es el país que pasa por la crisis económica más grande en Europa ahora. Y algo que se pasa también con Brasil. En Brasil nosotros estamos atravesando una crisis muy grande política, económica, de combate a corrupción. Por ese motivo muchas personas están acreditando, pensando que en la Internet es el lugar que van a encontrar informaciones más verídicas. Ahora tengo que advertir que yo pienso que no, yo pienso que
Las personas van a encontrar las mejores informaciones de los medios de comunicación bien organizados para eso, con jefes, con editores, con personas que saben cómo tiene que tratar bien las informaciones. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Juliano Basile, Rafael Matus y Joan Faust. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.